la palabra del Señor en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, para que continuemos con el estudio de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Romanos capítulo 3, desde el verso 21 vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la captancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Amén. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que por el contrario la confirmamos. Amén. Diga gloria a Dios. Siéntese por favor. Bienvenidos. Alabanzas al Señor. Qué bueno poder esta noche estar otra vez en su presencia y poder continuar con el estudio de la palabra. Gloria a Dios. Creo que al cristiano cualquier otra cosa lo puede cansar, menos estar en la presencia de Dios. Es más fácil que usted se canse de almorzar que de oír la palabra. Pues por lo menos debiera ser así, ¿no? Gloria a Dios. El último martes estuvimos entonces observando lo que los versículos 16, 17, 18, 19 nos estaban diciendo. Recordemos entonces que estos versículos, el apóstol Pablo a través de estos versículos presentó, desnudó una problemática que el hombre, el ser humano tiene. El hombre perdió la conexión con Dios y eso hizo que el hombre continuamente viva en problemado. Perdió la paz. Gloria a Dios. Es lo que dice el verso 17: y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Gloria a Dios. Sepulcro abierto es su garganta, dice el verso 13. Con sus lenguas hablan, engañan. Aleluya. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino. Todos estos versículos nos dan un panorama bien sombrío de lo que es el estado del ser humano apartado de Dios, o en su defecto tratando de encontrar a Dios por donde no es.
Desde el capítulo 1 hasta donde vamos, Pablo le está tratando de hacer ver al hombre religioso, al hombre legalista, le está tratando de hacer ver que el camino que ha decidido, el camino que ha escogido es un camino equivocado. Gloria a Dios. Y que por eso judíos y gentiles están en la situación que están, y por eso los encierra a todos en el mismo estado, en el mismo problema, porque los unos y los otros decidieron el camino equivocado. Amén. Gloria a Dios. Decidieron el camino equivocado. Ahora Pablo, a partir del versículo 21, comienza la disertación. Comienza Pablo a presentarles realmente la solución. Comienza Pablo a presentar la solución al problema del hombre. Gloria a Dios. Y vamos a ver entonces cómo de una manera contundente, a partir de este versículo y hasta el capítulo 8 de Romanos, Pablo va a estar describiendo de una manera extraordinaria lo que nosotros llamaríamos la buena noticia o las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Así que vamos a ver cómo lo logramos entender. El martes pasado terminamos con esta diapositiva. Dijimos que la Sociedad de la Ley Internacional de Londres describió o hizo la siguiente estadística: que en los últimos 4.000 años de historia de la raza humana no han habido más de 286 años en que el hombre pueda estar en paz. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? A pesar de que en esos 4.000 años se han hecho más o menos 8.000 tratados de paz, sin embargo el hombre siempre está en guerra. Gloria a Dios. Dijeron también que durante los últimos 300 años ha habido más o menos 286 guerras. Gloria a Dios. Mayores y menores en Europa, o sea, casi una por año. Amén. Gloria a Dios. Tremendo eso, ¿sí o no? Amén. Así que cuando el hombre perdió la perspectiva de Dios, entonces Dios, o el hombre más bien, perdió obviamente la paz que Dios había puesto en sus corazones, y entonces eso lo hace estar continuamente en guerra con el prójimo y con él mismo. Gloria a Dios. Así que hay un problema. ¿Cuánto lo creen? Hay un problema. Ese problema lo describimos de la siguiente manera. El 3:18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Perdieron la perspectiva, el temor de Dios, y eso hizo entonces que el hombre comenzara a tener acciones contrarias a lo que Dios había establecido en sus corazones. Efesios capítulo 4, el verso 19 dice: los cuales después, hablando del hombre que perdió el temor de Dios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Diga gloria al Señor. Así que mire la situación caótica y triste del hombre. Una vez que el hombre pierde el temor de Dios, entonces también Dios los entrega, Dios los pone en manos para que el diablo haga de ellos lo que ellos quieren ser. Amén. Proverbios 1, 7 y 9, 10 dice: el temor de Jehová es el comienzo. Amén. El temor de Jehová es el comienzo. Gloria a Dios. ¿El comienzo de qué?
el comienzo de una vida santa, el comienzo de una vida en sabiduría, el comienzo de una vida en sabiduría, aleluya, el comienzo de una vida dedicada al Señor Jesucristo en obediencia y en santidad de la verdad. Alabanzas al Señor. Así que temer a Dios es parte de la solución del problema. El verso 19 del capítulo 3, Pablo entonces dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, gloria a Dios, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, aleluya, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Gloria a Dios. O sea, una vez que el hombre se ve confrontado por la palabra de Dios, entonces el hombre tiene dos opciones: o cerrar la boca o convertirse, arrepentirse, gloria a Dios, humillarse delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Va conmigo? Así que lo que Pablo ahora va a anunciar es que el resultado de todo esto que él viene hablando desde el capítulo 1 hasta donde vamos, es que hay un veredicto divino, y ese veredicto es que el hombre es culpable. El hombre es culpable. Gloria a Dios. ¿Culpable de qué? De desobediencia, culpable de pecado, culpable de haberle dado la espalda a Dios, culpable de haber violado su ley, culpable de no haber hecho caso a lo que la palabra del Señor enseña. Gloria a Dios. Y ese veredicto de culpabilidad entonces hace que el hombre tenga que tener su boca cerrada, que toda boca se cierre. Hay aquí la defensa del hombre, no tiene nada que decir. O sea, el hombre sabe que es culpable delante de Dios. Amén. Eso lo entendió Adán desde el primer momento y por eso se escondió. El hombre sabe además que Dios es el juez justo y que lo sabe todo. Amén. Y que lo ve todo. Amén. Y además es testigo de todo. Amén. Gloria a Dios. Entonces el hombre no se está sintiendo acusado por otro hombre. El hombre no se está sintiendo acusado por alguien semejante a él. Sabe que es Dios. Amén. El que está dictando sobre su vida un veredicto, pero que además Dios lo sabe todo. O sea, a Dios no se le puede engañar. Que Dios lo ve todo. Y si Dios lo sabe todo, entonces es testigo de todo. Porque Dios está en todo lugar. ¿Aló? Eso es lo que hace que, o lo que permite que Dios lo vea todo, porque Él está en todo lugar. No hay lugar donde el hombre se pueda esconder que Dios no lo vea. Y si Dios lo vio, Él es testigo. Alabanzas al Señor. Por eso Dios en el juicio del gran trono blanco no necesita levantar testigos, sino que Él mismo es testigo de lo que el hombre tiene que, por lo que el hombre tiene que responder. Gloria a Dios. ¿Va conmigo? Así que mire por qué el hombre tiene que quedarse con la boca cerrada. Después de que hay ese veredicto de que todos se han descarriado, de que todos se han apartado, de que todos han desobedecido, hay un veredicto de culpabilidad y ahí se cierra toda boca. ¿Y por qué se cierra toda boca? Porque el hombre sabe que está siendo juzgado por un juez justo. Amén. Diga conmigo, que lo sabe todo, que lo ve todo y que es testigo de todo pecado que el hombre ha cometido.
Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Ese veredicto de culpabilidad o de culpable, gloria a Dios, dice entonces la palabra: todo el mundo ha comparecido ante el juicio de Dios para escuchar el veredicto culpable, y permanece allí temblando y en silencio, no tiene nada que decir, porque lo está juzgando no un pecador como él, no un semejante a él, sino el santo de los santos. Amén. Ahí no hay nada que el hombre pueda justificar. Por el contrario, el profeta lo anunció desde antemano: lo que nosotros pretendamos hacer ver como nuestra justicia termina siendo como trapo de inmundicia. Porque Dios lo sabe, porque Dios lo ve, porque Dios lo conoce todo. Diga gloria a Dios. Eso hace que el hombre esté en silencio y espantado. El hombre entonces tiene un problema. Vamos a ver cuál es el problema que el hombre tiene. Gloria a Dios. El hombre tiene un problema. ¿Cuál es? Según esos versículos que hemos leído, ¿cuál es el problema del hombre? A ver si alguien se atreve a hacerle un exégesis ahí, corriendo a esto. Gloria a Dios. Que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. ¿Quién dice otra cosa? Que todos pecaron y están por fuera de la gracia. ¿Quién dice otra cosa? Están por el camino equivocado. Que ninguna de las obras que haga le va a alcanzar para pagar esa culpa que tiene. Que las obras que el hombre haga no sirven delante de Dios. Vale, ¿quién más? No tienen temor de Dios. ¿Quién más? La falta de fe. No tienen fe. Gloria a Dios. La respuesta la tiene en realidad el verso 20. ¿Qué dice el 20? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. El hombre tiene entonces un problema. ¿Sabe cuál es el problema del hombre? Véalo ahí. La ley. El hombre tiene que aprender, el hombre tiene que saber en realidad qué es la ley. ¿Aló? Amén. ¿Qué es la ley? Ahora sí, habiendo encontrado el problema, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la ley? ¿Por qué la ley? ¿Por qué la ley es el problema para el hombre? Porque la ley es la que denuncia el pecado. Si no hay ley, pues no hay pecado. Porque la ley es la que denuncia el pecado, es válido. ¿Por qué más? La ley lo juzga, vale. ¿Por qué más? La ley no justifica. ¿Cuál otro problema? La paga del pecado es muerte, o sea, la ley lo mata, podemos decir. ¿Qué más? Ah, ¿esta nave está en culto? Sí. ¿Vinieron? ¿Qué más? Ok, entonces el hombre tiene que hacer algo. Ya está claro. El problema es la ley. Ese es el problema que el hombre tiene. La ley. Así que el hombre tiene que entender dos cosas. Y la primera de ellas es que hay cosas que la ley no puede hacer. Eso es lo primero que el hombre tiene que entender. Que es lo que el hombre no ha podido entender. Y lo segundo que el hombre tiene que hacer es que tiene que entender que hay cosas que la ley
sí puede hacer. ¿Aló? ¿Vamos? Ok, definamos a ver si el problema también usted lo tiene. ¿Qué es lo que la ley no puede hacer? Perdonar. ¿Qué más? Justificar. Salvar. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿En serio ustedes están aquí? ¿No van? ¿Está aquí? Vea si ve que no está aquí. ¿Mara vas aquí? Sé que no hay nadie por eso. ¿Rocío está aquí? La única de todo ese grupo, le pregunté a 3 y la única que respondió. ¿Están aquí? Bueno. ¿Qué cosas la ley no podía hacer? No libertad, vale. ¿Qué más? Señora. Sí, ahí dijeron, no justifica, vale. ¿Qué más? ¿No qué? No limpia el pecado. Ahora, ¿qué sí puede hacer la ley? Condenar ¿Qué sí puede hacer la ley? Acusa, y condenar. condena. No todo es negativo. La ley, o por la ley, es el conocimiento del pecado. ¿Qué más sí puede hacer la ley? Ajá. Señora. No, pero es que no le oigo. Usted le dice esa a Nelson y ya. ¿De qué me sirve que le diga Nelson? Que no pueda hacer Juicio. Sí puede. Vale. Ok, vamos a ver. Entonces el hombre tiene un problema. Él tiene que saber qué es lo que la ley no hace. Él tiene que saber qué es la que la ley sí hace. Y él tiene que saber por cuál camino sigo. ¿Aló? Dependiendo de lo que el hombre, la decisión que el hombre sea capaz de tomar, es entonces que el hombre va a encontrarse con lo que nosotros ya nos encontramos. Bueno, ustedes no han encontrado con nadie, yo ya me encontré con algo. Amén. Gloria a Dios. Se había portado bien sábado y domingo, pero volvimos a lo mismo. O sea, es que yo no entiendo por qué en 3 días se devuelven 100 años. ¿Aló? ¿Aló? No me están entendiendo, no me están oyendo, no me están viendo. O sea, ¿qué pasa? Dije que solo si el hombre logra definir por cuál de esos caminos tiene que seguir, entonces es que el hombre se encuentra con lo que nos encontramos ya nosotros. Amén. Por eso el 21 dice, pero ahora. Ese pero ahora cambia absolutamente el panorama a 360 grados. O sea, totalmente lo cambia, lo pone en otro contexto. Porque Pablo ahora va a dar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Diga gloria a Dios. Veamos entonces lo que la ley no hace, lo que la ley sí hace, y por dónde el hombre debe seguir. ¿Que por dónde sigo? ¿Por la derecha, por la izquierda, por el centro? Entonces, lo que la ley, ¿qué no puede hacer la ley? Uno, hacer que el hombre se aparte del pecado. Eso no lo puede hacer la ley. 2, limpiar al hombre del pecado. 3, justificar al hombre del pecado. Y 4, salvar al hombre. Eso no lo puede hacer ¿quién? La ley. La ley no puede hacer eso.
Pero ¿qué sí puede hacer la ley? ¿Qué sí puede hacer? Vamos a ver. La ley da el conocimiento del pecado. Escucha esto. La ley muestra al hombre su pecaminosidad. La ley es como un espejo. ¿Qué hace la ley? Le muestra la cara sucia al hombre. El problema es que no se la lava, no se la limpia. Cosa que sí hace la palabra y la gracia. Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Diga gloria a Dios. Por eso usted vive tranquilo, porque la palabra lo limpia. La palabra le muestra que está sucio, pero a la vez le brinda la solución. La ley muestra el problema que el hombre tiene. El hombre es una podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. Y lo que la ley también puede hacer es que me puede condenar. ¿Va conmigo? Ese es realmente el problema del hombre. El problema del hombre es que no logra hacer la diferencia entre lo uno y lo otro, entre lo que la religión hace y no puede hacer. Gloria a Dios. Porque solo haciendo esa diferencia es que el hombre puede entender y conocer y encontrar la virtud o el poder del Evangelio. ¿Aló? Gloria a Dios. Buenas. Gloria a Dios. Ahí es cuando el hombre logra entender eso, es que el hombre entiende la virtud del Evangelio. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Una vez que el hombre ha encontrado eso, que es lo que Pablo buscaba, entonces aparece el pero. Amén. Pero, óigalo, Dios, que es rico en misericordia, Gloria a Dios. por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, en nuestros pecados, nos dio vida. ¿Con quién nos dio vida? Juntamente con Cristo. Y mire, lo que la ley no podía hacer, ahora está resuelto. Por gracia sois salvos. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Definitivamente, hermanos, haber encontrado esta gracia es una bendición. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Aleluya. Pablo entonces, entendiendo esto, Pablo entonces ahora ya en el verso 21, vamos al 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios, que la han predicado, ese han testificado, que la han predicado, ¿quiénes? La ley y los profetas. Entonces, mire que aquí hay algo bien importante. ¿Cómo así que la ley predicaba la justicia de Dios? ¿Y por qué no la vimos? ¿Aló? Porque una de las cosas que la ley no hacía tampoco era abrirnos los ojos. En cambio, la palabra de Dios alumbra los ojos. Gloria a Dios. Cuando la palabra de Dios habla de ojos, habla de conocimiento y de entendimiento. Solamente cuando a nosotros nos resplandeció lo que dice Lucas capítulo 1, por allá el verso 67, le resplandeció luz. Amén. Solo cuando el rayo de luz del Evangelio nos llegó a nosotros, fue que pudimos entender nuestro estado caótico,
nuestra religiosidad, cómo estábamos de engañados, aleluya, y ahí fue cuando pudimos entonces entender, gloria a Dios, que la justicia de Dios, porque hay gente que dice, es que a mí no me habían predicado esto, no, esto se está predicando desde Génesis. Amén. O sea, la justicia de Dios siempre ha estado. Amén. Siempre. Porque Él siempre ha estado. Amén. Y Dios siempre ha sido justo. Amén. Así que la ley también tenía implícita la justicia. Vea lo que dice el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién habló de ella? Testificada por la ley y por los profetas. Amén. Gloria a Dios. Así que el problema de la ley no era la misma ley, sino que el problema de la ley sigue siendo el problema del Evangelio. Ajá. ¿Cuál es? Que el hombre no lo entienda. Amén. Amén. Que el hombre no lo entienda. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere, Será condenado. ahí está el problema del Evangelio. El problema del Evangelio es que el hombre no lo entiende, no lo crea. Es lo mismo que pasó en la predicación de Noé. Gloria a Dios. El hombre no quiere entender a Dios. Gloria a Dios. Pero Él siempre ha estado. Acuérdense que vimos unos 2 martes atrás que fue Dios el que eternamente nos estuvo buscando. Amén. Amén. Hay hermanos que dicen, el día que yo encontré a Cristo. Amén. El día que yo encontré a Cristo, usted no encontró a nadie, Él te encontró a ti. Amén. Porque Él te andaba Buscando. buscando. No hay hombre alguno que ande buscando a Dios. Amén. ¿Quiénes buscan a Dios? A los que Él ya encontró. Amén. A partir de ahí es que usted comienza a buscar a Dios. Porque ese buscar implica conocerle más. ¿Aló? El hombre que no ha entregado su vida a Cristo, a quien Dios no se le ha revelado en el corazón ni en la mente, es imposible que busque a Dios. Amén. 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 Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré. Ese es un hombre convertido ya a Dios, que sabe que Dios existe, que sabe que Dios es real, que sabe que Dios se deja encontrar. Amén. Alabanzas. Entonces, el hombre sin Dios no anda buscando a Cristo, Cristo lo busca a él. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabanzas al Señor. Amén. Pablo entonces ahora tiene un pero aquí que va a cambiar el escenario totalmente. Ya va a dejar de hablar de la situación caótica del hombre y le va a presentar el remedio, la solución. Gloria a Dios. Amén. Estas palabras indican un cambio radical, crucial, radical y definitivo para el hombre. ¿Cuáles palabras? Pero ahora, que son las que dan el comienzo del versículo 21. Pero ahora, Pablo dice, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, que ha sido predicada, anunciada por 2 heraldos. ¿Quiénes? La ley y los profetas. Amén. Todo hasta aquí han sido malas noticias. ¿Sí o no? Desde el 1 hasta aquí, malas noticias. Pero de aquí en adelante,
ahora vienen las buenas nuevas, o lo que nosotros llamamos las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Les interesa escucharlas? Amén. Aquí, en este pedacito, es importante, yo los invito a que con atención aprendamos a definir qué es las buenas nuevas. ¿Quién me dice qué son las buenas nuevas? Que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién dice algo más? ¿Qué es el mensaje de las buenas nuevas? ¿Que somos qué? Que somos salvos por gracia, vale. ¿Qué más? Que Dios se manifestó en carne. ¿Qué más? Que somos nuevas criaturas. Que somos nuevas criaturas. ¿Ah? La muerte y la resurrección del Señor. La muerte y la resurrección del Señor. ¿Qué más? El mensaje de salvación. El mensaje de salvación. Predicar a Cristo. Señora, Anunciar a Cristo. Cristo es ese. Las buenas nuevas. Cristo es las buenas nuevas. Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. La reconciliación del hombre con Dios. Somos redimidos por ¿Ah? somos redimidos por Cristo. Somos redimidos por Cristo. Esperanza de salvación para el hombre. Esperanza de salvación. Las buenas noticias es que Dios tiene un maravilloso plan de salvación, a quien Pablo aquí llama justificación. Lo describe el mismo apóstol Pablo a los Efesios en el 2:11 al 13, y el mismo apóstol Pablo a los Corintios en 1:15-16 al 20. Entonces, en las buenas nuevas es que Dios tiene un plan maravilloso de salvación, a quien él llama justificación. Pero aquí está lo que es el mensaje de buenas nuevas. Muchas cosas de las que ustedes dijeron es el efecto de la noticia de las buenas nuevas, pero no son las buenas nuevas. ¿Aló? Amén. Muchísimas de las cosas que ustedes dijeron son el efecto de creer las buenas nuevas, no son las buenas nuevas. Las buenas nuevas tienen 7 premisas. La primera, que Dios se hizo carne. Amén. Y aquel verbo se hizo carne. Esa es la primera noticia. Os damos buenas nuevas de salvación, que os ha nacido en la ciudad de Belén un cagüinco. ¿Qué dice? Un Salvador. Esas son las buenas nuevas. Amén. 2, que ese que nació en Belén fue crucificado. ¿Aló? Nació y fue crucificado. Que ese que estuvo en la cruz del Calvario murió. Amén. Que además de morir fue sepultado. 3, 4, 5, que resucitó al tercer día. Amén. 6, que subió a su lugar de origen. Amén. Y 7, que viene por segunda vez. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si usted quiere predicar el evangelio completo, debe ocupar esos 7 mensajes, esas 7 premisas del evangelio. ¿Cuáles son? 1, Se manifestó en carne. se hizo carne. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viene por segunda vez. Ok.
¿Cuáles son? Una, Manifestó en carne. dos, Fue crucificado. tres, Fue sepultado. cuatro, cinco, Resucitó. seis, Subió al cielo. 7. Ok, ese es el mensaje completo del Evangelio. Nosotros salimos a evangelizar y hablamos de salvación y de salvación y de salvación. Y otros, peor evangelio tienen, solo habla de milagros y de milagros y de milagros. Vea, si usted se entrega a Jesucristo, el Señor le sana la llaga, el Señor le arregla el matrimonio, el Señor le engorda la vaca, el Señor le da casa, el Señor le encarga. ¿Quién dijo que eso es evangelio? Eso no es evangelio. Y nosotros hemos optado por esa clase de predicación en estos tiempos. Y eso no es evangelio. El evangelio anunciado como este tiene esas 7 premisas. Amén. ¿Cuáles 7 premisas? Una, se hizo carne. 2, fue crucificado. 3, murió. 4, ¿fue qué? Sepultado. Metieron en un sepulcro nuevo. José de Arimatea. 5, al tercer día resucitó. 6, subió al cielo. Hechos 1:8. Y 7, viene por segunda vez. Diga gloria a Dios. Acaba usted de conocer qué es evangelio. Amén. Eso es el evangelio. Amén. Digo, el evangelio de la salvación. Amén. 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 Ese es el evangelio de la salvación. Si vamos a hablar del evangelio de la justificación, de la santificación, pues ya tenemos que poner otras cosas, pero estamos hablando del evangelio de la salvación, porque ese es el problema que el hombre tiene, que el hombre está perdido. Entonces Pablo dice, pero ahora se nos ha manifestado ¿qué? La justicia. ¿De quién? De Dios, testificada por quién? Por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. ¿Va conmigo? Entonces estamos hablando del evangelio de la justificación. ¿Cuántas premisas tiene? 7. 7. Porque todo lo de Dios es completo. Gloria a Dios. Estos 6 versículos que siguen los he denominado 6 versículos de oro. Vean, le voy a decir una cosa. Si usted no logra entender sino estos 6 versículos de la Biblia, tiene derecho a ser salvo. ¿Escuchó eso? Porque ahí está la salvación del hombre. Ahí se describe, en esos 6 versículos se describe todo lo que Dios hizo para salvarnos. Vea, en el 21 se habla de la justicia. El 22 vuelve y aplica la justicia. El 24 ya habla de un ejercicio y un resultado, justificar. El 25 vuelve y habla de la justicia, y el 26 las reúne las 3: justicia, justo y justificar. Gloria a Dios. Así que nos vamos a entretener un ratico en estos 6 versículos. ¿Va conmigo? Diga gloria a Dios. La pregunta entonces es, a ver, para que me responda, ¿cómo puede un Dios justo salvar a un hombre injusto y seguir siendo justo? ¿Aló? Pregunta, ¿cómo puede un Dios justo salvar a un injusto y él seguir siendo justo? Del arrepentimiento,
¿A través de qué? A través de Jesucristo, de la gracia. Nosotros, el pecado vino por un hombre, Sí. que fue Adán. Todos conocimos el pecado o heredamos el pecado. Alguien diría, qué injusto, porque si él fue el que pegó, ¿por qué nosotros tenemos que heredar eso? Pero el Señor, en su sabiduría, dice, entonces vamos a igualar la ecuación, y es que Él por uno nos salva a todos. Por uno somos condenados y por uno nos salva, que es el segundo Adán, que es el Señor. Ajá. Vale, ¿quién más? Yo creo que no me han entendido la pregunta. La pregunta es, ese Señor justo, ¿cómo hace Él para salvar a un injusto y no perder su naturaleza de justicia? O sea, mantenerse ahí. Se la voy a poner más fácil. Se la voy a poner más fácil. ¿Cómo hace usted si vive en medio de borrachos? Para que no lo llamen borracho, ¿cómo haría usted? No tomar. No toma. Ah, sí, claro, no toma, ya listo. Ok. Aquí es donde está la grandeza de esto, hermano. Amén. Ok. Es exactamente lo que Salomón está diciendo. En boca para adentro, nosotros dijimos algo bien importante. Pero mire por qué estoy preguntando esto, porque Nahum dijo lo siguiente: Jehová es tardo para la ira y grande el poder. Pero oiga la sentencia: y no tendrá por inocente al culpable. Culpable. O sea, eso hace mucho más fuerte la pregunta. La hace todavía más fuerte la pregunta cuando ya definimos hasta el 19 que el veredicto es que todos son culpables. Entonces, ¿cómo hace Dios para justificar un poco de culpables y Él seguirse manteniendo justo? ¿Aló? Porque Él es santo. Este problema es respondido y solucionado solo por la cruz. Amén. La muerte de Cristo, Cristo fue castigado en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto para que nosotros pudiéramos ser absueltos. Escuche, porque les dije que de aquí para adelante es que usted va a entender de veras el Evangelio. A nosotros Dios no nos declaró justos en el patio del enlosado, ni ante Caifás, ni ante el Sanedrín. Amén. ¿Cuándo Dios nos declaró a nosotros justos? ¿Cuándo? La cruz. Dios. ¿Cuándo? Aceptando la muerte del pecado. La cruz. ¿Cuándo? ¿Cuando se hizo carne? ¿Cuando fue crucificado? Cuando ascendió. Llevó toda. Aló. Pregunto, a ver, por favor. Hermano, mire, si usted logra ir entendiendo esto, va a entender la grandeza del Evangelio. Entonces, Dios siendo justo, declaró al injusto Y siguió siendo justo. y siguió siendo justo. ¿Cuándo se dio eso?
Pregunto, ¿cuando se hizo carne? No. ¿Fue crucificado? Bueno, vamos a ver porque ahí ya aumentó la cosa. Vamos a ver. Los que dicen que cuando fue crucificado, levanten la mano. Ya bajó. Listo. Téngala ahí. Cuando murió. Ok, vale. Cuando fue sepultado. Cuando subió al cielo. Cuando resucitó. Cuando resucitó. Ya aumentó la cosa. Cuando subió al cielo. Listo. Cuando venga por segunda vez. ¿En qué acto es las 7 preguntas? Consumado. En todas. Ok. Pregunto. ¿Cuándo Jesús dijo eso? Toda potestad me es dada. ¿Sí? ¿Cuándo dijo eso? Cuando resucitó. Amén. Amén. Ahí Él declara al pecador inocente. ¿Escuchó eso? Ahí Él lo declara. Oh muerte, yo seré tu muerte, sepulcro, yo seré tu aguijón. ¿Dónde está muerte? ¿Y dónde, oh? Ahí. El Señor levanta el trofeo. Mostrando el resultado del sacrificio. Amén. Y declara al mundo entero, ya no bajo la maldición de la ley ni del pecado, sino bajo la justicia de Dios. Entonces, lo que dice Isaías 53, Él se hizo por nosotros pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Él cargó el pecado de todos nosotros. Y cuando Él fue a la cruz, esa cruz que Él cargó era el símbolo del pecado. Amén. Era el símbolo del pecado. Por eso usted ve que el que se ofrece a ayudarle a llevar la cruz de Jesús no pudo, porque eso no lo cargaba un humano cualquiera, tenía que cargarlo solo alguien que no tuviera pecado, porque el pecado de cada hombre pesa suficientemente como para echarse la cruz de otro. Por eso al pecador hay que remitirlo a Cristo. ¿Aló? Tonto un cura que se quiere echar los pecados de otro. Si con los de él es suficiente. Amén. Con los que ellos ya tienen es suficiente. Amén. Pero Jesús cargó el pecado de todos, porque Él es sin pecado. Por eso dice ahí, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Está conmigo? Entonces, por eso Él pudo, ahora sí volvamos a la pregunta, por eso Él pudo, siendo un Dios justo, siendo un Dios santo, amén, Amén.
¿Pudo qué? Declarar justo a un hombre injusto y seguir siendo justo, porque cuando Él los declaró justos, ya lo sabía, perdonando. Amén. ¿Entendió lo que le dije? O sea, no fue que el Señor nos puso frente a la picota y dijo, no, ellos son limpios, ellos son justos, y todavía la cruz no aparecía. No, eso fue después de la cruz, porque después de la cruz el efecto de la cruz ya estaba en nosotros. Y cuando nos fueron a juzgar, y cuando fueron a ver nuestro antecedente, y cuando fueron a ver el acta que estaba firmada en contra de nosotros, no apareció. No apareció. Amén. Y si no hay en contra suya un expediente, un acusador, pues ¿qué tiene que hacer? Declararlo inocente, porque Él desapareció el expediente en la cruz del Calvario, en el sepulcro, en la resurrección, lo enterró y lo puso allá en el infierno. Aleluya. Y cuando esto estuvo hecho, nos presentó inocentes. Amén. Acuérdense que por allá iniciando dijimos que la justicia es el acto jurídico de Dios, Amén. en el cual solo Él es capaz de declarar inocente Al culpable. al que verdaderamente era culpable. Pero eso solo se da en Dios. ¿Y por qué se da en Dios? Pues porque Él, antes de ponernos en el tribuno, antes de ponernos y confrontarnos con la ley, Él nos justificó, pagó la dote, Amén. pagó el precio. De ahí sale la palabra redención. Nos redimió. Antes de ponernos en el tribuno, Él pagó la dote. Entonces cuando el juez dijo, no, pero es que Él está viendo, no, mire el expediente. Señor juez, si usted tiene alguna acusación, algún expediente, algún acta en contra de este señor, con mucho gusto. Y el juez va a mirar. Nada. El que nos acusaba va a mirar. ¿Y qué pasó aquí? Si este era un perverso, este era un... Sí, pero no hay nada, está en blanco. No, un aplauso a usted por eso. No aplauso a usted, Señor, por eso. Le pido, ayúdanos. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Va conmigo. Amén. Por eso Él pudo hacer eso y seguir siendo justo. Porque Él no nos está alcahueteando nada. Es que Él es amor. Aleluya. Y Él asumió nuestra culpa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que se acoja, que crea, que asuma ese pero ahora, amén, no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Así que el problema está solucionado. En Bogamar adentro dijimos, Jesús en la cruz es nuestro purgatorio. ¿Aló? Así que cuando nos fueron a acusar, Amén. ya estaba todo pago. Jesús en la cruz fue nuestro purgatorio. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Jesús por eso? Gloria a Dios. Así que, hermanos, entramos en una sesión de Romanos bien interesante que va desde ahí el versículo 21 hasta el capítulo 8, finalizar el capítulo 8. Vamos a estar hablando de lo que es el Evangelio, de lo que es la justicia de Dios y de lo que es el resultado que esto produce en el ser humano. Me imagino que aquí ya hay alguien en quien la justicia de Dios ha traído sus efectos. Amén. Gloria a Dios. Por gracia soy salvo, por medio de la fe.
¿Cuántos se declaran salvos en esta noche? Ese es el efecto de ese pero ahora. Gloria a Dios. Creer en esa buena noticia o esas buenas nuevas, creer en eso, entonces nos da el derecho a que el efecto de esa buena noticia se produzca en nosotros. Alabanzas al Señor. Vamos a ofrendar para la gloria del Señor Jesús.